Monty, Dime. programa 15. Programa 15. Ya, Ujú. muy guay. Muy tocho. A la gente le ha gustado mucho el programa con Rosy Finch. Ujú. Dicen que es el mejor. Dicen las malas Donde lenguas que menos- está donde- muy guay. Donde menos hablo. Donde menos hablas. Donde menos hablo, ¿Crees que hay una relación causa-efecto? pues, a ver, las cifras son demoledoras. Bueno, también puede ser porque el hecho de que ya sean dos y que por tanto el programa esté hecho entre 4 personas, Sea más variado. sí, no sé, quizá la gente Es está mejor. harta de escucharnos a nosotros dos. O sea, esto no es bueno para nosotros. No lo es, no. No lo es. Ahora la gente se ha hecho fan de Rosy Finch Pues, Y que pues nos igual den. no deberíamos Y que invitar nos a más den. gente no, a lo mejor ya está bien porque vienen aquí a nuestra casa a jodernos. a llevarse todo el mérito. Basta de decir que el episodio 14 fue el mejor. Vamos a ser víctimas de nuestro propio éxito, vamos a renegar del programa 14 como Deep Purple renegando de Smoke on the Water o AC/DC del Highway to Hell. Pues sí, porque a mí no me joden. Todo mal, cosas que no. Que no, coño, que no. Excaliburcio Ramón, Dime. estoy muy harta, Ujú. pero mucho, de la gente que se sube al carro de un boicot Ujú. para abandonarlo 2 semanas después. Ya. Te explico, te sitúo. A ver. Yo soy una persona de boicot fácil. Ujú. A mí cualquier empresa que haga algo machista, racista, que no Ujú. me gusta, que no me viene bien, yo hago un boicot. Claro. Pero yo lo mantengo Ujú. y los acumulo. Y a día de hoy prácticamente puedo comprar cosas en 3 sitios, también te lo digo. Pero la gente se sube al carro cuando está la cosa on fire. Claro. Y luego, por ejemplo, el caso de Thomann, la tienda esta de instrumentos que hizo un anuncio súper machista. Sí. Yo lideré ahí la campaña del boicot, la Sí, primera. estuviste muy a saco ahí. Estuve muy a saco. Ujú. De repente, gente que se ha subido a ese boicot, a las 2 Ujú. semanas la ves comprándose una guitarra en Thomann. Vaya. Claro, en cuanto pierde fuerza y dices, mira, Sí, ya. esto no va así. ¿Qué ha pasado? ¿Un año Esto y no va medio? así. 2 años? Claro, no, ahora ya la gente ni se acuerda. Pero es que la gente en los Nada. primeros días estaba pidiendo, bueno, es que lo tienen barato. Que no, nano. Hay que boicotear y hay que mantenerse. Y la gente que se sube al carro de un boicot y luego lo abandona a la primera de cambio Ujú. es basura. Sí, Porque la sí. naturaleza de un buen boicoteador se ve cuando pasa el tiempo. Y yo no me bajo, o sea, no he abandonado ni un solo boicot. Yo no compro ni Inditex, no bebo Coca-Cola, yo qué sé, te puedo decir 1000 cosas. Te jodes, es duro. Pues no elijas esta vida. Esta vida es para gente con principios, gente que se mantiene. Claro que sí. Ya está, ya lo he dicho. Pues yo, mira, no soporto más que la gente hable como David Broncano. Ay, qué asco. O sea, Ugh. los pachachos. Yo soy la palabra pachachos. Y lo de la, ¿Pero en qué momento eso es gracioso? la promoción. Que la gente hable como en la vida moderna me pone muy nervioso. A mí me pone violenta, incluso. La mochillo. Que es una. Que es que no sé ni lo que es porque no. Claro, porque son movidas del programa. Es que yo realmente, como no veo ese programa, solo he conocido esas expresiones por los propios Por imitadores. la gente, sí. Esos tributos de mierda. A mí me pone tenso, me pone tenso. A mí también. A ver cuándo se pasa. Pero supongo que esto es como el Fistro y el Bueno, pues si es Condemor. como el Fisto del Condemor, Nos vamos a quedan tener años, 30 sí. años ahí. Pues yo, Excaliburcio Ramón, no puedo soportar a la gente que silba y o tararea en espacios públicos o comunes. Ya está bien, ya está bien. O sea, silbar o tararear a mi lado en el metro es de ser un gilipollas. Basta, tío, basta, porque estás invadiendo, estás acosando mi espacio sonoro. Y además, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que silbas bien o algo? Es que el mejor silbador del mundo sigue siendo una mierda. O sea, ¿qué te crees? ¿Que mola escucharte tararear? Noches de Bohemia. ¡Cállate! O sea, stop. El metro Stop. es una zona creativa. Yo viví con una silbadora y tarareadora compulsiva Ujú. y te puedo decir Lo sé, lo sé. que esa mujer está viva porque tengo un excelente control, porque deseé asesinarla cada día. Ujú. Cada día. De hecho, a veces me arrepiento de no haberla asesinado. Así Ya. te lo digo. Basta, dejad de silbar. Yo a veces hago ruidos con la boca. Ya lo sé, ya lo sé.
Lo siento, Monty. No lo sientas y deja de hacerlo. No hagáis nada. Mira, pues quizá esto es algo impopular, pero lo siento, no. Tú eres no, un libre pensador. Soy un libre pensador. Como loquillo. Hay algo que me destroza el alma y el interior cada vez que veo un grupo de teatro impro. No soporto las improvisaciones teatrales ni los grupos amateurs teatrales que improvisan. No lo soporto. Lo sé por experiencia porque yo no es que haya pertenecido a uno, sino que hice clases de improvisación. Porque, O sea, que no perteneciste a uno de milagro. No pertenecía a uno de milagro porque es automático. Tú haces un curso de improvisación y automáticamente entre los alumnos se dice: te montas un grupo de teatro que incluye la palabra impro. Impro, de alguna forma tienes que forzar el impro ahí, metido con calzador. Como el ska en los grupos de ska. Sí, sobre todo es que no soporto nada, absolutamente nada que sea forzado. Entonces, en este tipo de grupos de impro, aunque hay algunos que son buenos, no soporto que me fuercen a reírme, y es algo que siempre ocurre en este tipo de eventos. Pero es que además pasa un poco como con los silbadores. La mejor improvisación nunca va a superar a una buena obra de teatro. Entonces, ¿para qué voy a gastar yo mi tiempo en ver tu mejor improvisación si va a ser una mierda? Efectivamente. Como improvisación quizás sea muy buena, pero como teatro muy probablemente no mole. Efectivamente, tú lo has dicho. He de decir que yo tengo amigos que hacen esto, que muy probablemente nos estén escuchando. Y no pasa nada, yo iré a verlos y me reiré. Claro que sí. Forzadamente. Y no pasa nada. Porque igual la que coherencia está sobrevalorada. Que sí, claro que sí. Yo no tengo por qué dejar de ir a ver a mis amigos a hacer improvisación. Aunque me parezca una mierda. Igual voy a verlos ellos y me gusta. Lo estoy justificando mucho porque tengo miedo a que lo escuchen. Entonces creo que podemos parar ya. Vale, ya. ¿Paramos ya entonces? Sí. Ya está, el mal ya está hecho. No, sí, es a mí a quien no me gusta. Bueno, pero yo ya me he metido. Tú desmárcate. Yo ya me he metido metido los pies en el barro, me he encharcado. Que podía haber dicho. Te ha arrastrado conmigo. Podía haberme callado también, pero bueno, no pasa nada. Hemos venido a jugar. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. ¿Qué tienen en común? Han Solo, John McClane, el Capitán Sparrow, Arthur Morgan, el Dr. House, Iron Man o el Nota del Gran Lebowski. Así a priori que son una panda de señoros que tú has juntado. Efectivamente, son hombres, son personajes de ficción, todos ellos. Todos tienen al menos una tara, generalmente relacionada con el miedo al compromiso. ¿Cierto? Todos son unos canallas de unos 40 años o incluso más, y ellos no temen al que dirán. Son unos ineptos sociales y emocionales. Y aunque vayan de barro hasta las cejas, siempre los veremos atractivos. Todos tienen a una mujer fuerte pero sufridora detrás, deseando que cambie, que deje de ser ese héroe tan molón que a todos nos gusta. Pero en el fondo a ella le mola así de canalla. Es lo que le pone a 100. Hoy quiero hablar de los machos del cine. Y como los decálogos son lo más fáciles de entender y evitan que empiece a divagar, como ahora, he decidido organizar a los protagonistas masculinos del cine por categorías. Ay, qué bien, cómo me gusta esto. Es un decálogo, pero de 5 puntos. Bueno, es medio decálogo entonces. Medio decálogo, podría decirse, efectivamente. Obviamente encontraremos estos protagonistas en el cine mainstream o directamente cine más malo, de peor calidad, o cine de mierda. Pero cine de mierda, bueno, otro. Sí. No sí, el cine de mierda que me gusta a mí. Pero el cine de mierda que te gusta a ti sí que los tendrá. Lo que pasa es que ya entra dentro de otra... Toleras, ya una vez has aceptado el cine de mierda, claro, aceptas también a estos bueno, señores. Ash, por ejemplo, el protagonista de Posesión Infernal, ¿no? Que es muy Bruce masculino. Campbell es súper masculino, pero tiene un carisma que ninguno que todos esos que has dicho es tiene. Un John McClane. ¿Sabes que Bruce Campbell es uno de mis amores platónicos? Normal. No sé por qué me flipa ese hombre. A ver, es que a quien no le puede molar un tipo que sustituye su brazo por una sierra. Claro, eléctrica. es que es a mí con eso me conquistan, la verdad.
Muy bien, pues el primero del que vamos a hablar, la primera categoría sería el antihéroe. Básicamente es la descripción que he hecho anteriormente. Un sociópata con una habilidad que le hace especial. Su punto débil es su miedo al compromiso y su falta de trabajo en equipo. Es desorganizado y se está sacando la polla constantemente. Dispara sin mirar, acepta misiones suicidas y sobrevive a disparos en la tripa. Sus planes siempre salen bien, aunque nunca los medita y a veces se permite bromear mientras mata gente. Estos son alcohólicos todos. O sea, este ahora tipo... voy a eso. No exactamente. Este tipo en concreto podría ser alcohólico, pero podría no serlo, porque hay otra categoría que se acerca más a lo que tú me estás comentando. En este caso, John McClane, de La Jungla de Cristal, sería un claro ejemplo. En general, cualquier tipo de... Cualquier personaje interpretado por Bruce Willis podía entrar dentro de esta categoría. La segunda categoría sería un poco el opuesto, sería el héroe. Es una buena persona, jamás mata a sangre fría y su misión suele ser salvar a su amada. En este caso estará acompañado de un secundario que hará de antihéroe que se ríe de él hasta que acaba respetándole por su gran valor. Su código de honor está por encima de todo, él nunca disparará primero. El Capitán América y tantos otros superhéroes podrían servirnos de un claro ejemplo, aunque mi favorito en este caso sería Aragorn, del Señor de los Anillos. Aragorn. Sí, aunque en este caso a Aragorn también le queda bien el barro encima. Sí. Le queda bastante bien. Sí. Tercera categoría, el elegido. Pereza. Pereza, me da mucha pereza este elegido. ¿Cuántas películas basan su trama en un protagonista que es el elegido? Los primeros que me vienen a la cabeza, Frodo, Harry Potter, Bastian y... Bueno, a mí Luke Skywalker también. Luke Skywalker es un elegido. Sí, es un también. elegido. Como estos hay muchísimos, sobre todo en la literatura infantil, ya que la historia del elegido es la única manera de hacer creíble que a alguien le importe lo que hace o deshace un niño. Sus características son ser pequeños, débiles, jóvenes, inexpertos, todos hombres normalmente. Siempre. Y tienen un gran valor y fe en los demás. Muchas de estas historias tienen una cosa muy curiosa en común. Detrás de ellos, apoyándoles, suele haber una mujer más mayor, más sabia, más poderosa, pero que tiene la mala fortuna de no haber sido la elegida. Pero claro que dices, joder, hazlo tú. escógela a ella, ¿no? Claro. Claro, no, pero no. Ella le enseñará todo lo que sabe, le hará creer en sí mismo y acabará, como no, enamorándose de él por un motivo que jamás se explica ni se entiende. Él, de una forma torpe, acabará rescatándola de algún peligro y salvando la humanidad. Y se llevará toda la gloria. Mola porque es verdad que el elegido normalmente aúna, ¿no? Ya salvo a la amada y ya que estoy, no pierdo el viaje y salvo al mundo. Efectivamente. Entonces, en una única gesta lo tienen todo. Lo tienen todo. Todo al final encaja. ¡Pam! Consiguen follar y salvar al mundo. Que ya dices, pues ya has echado el día bien. Si no terminan follando también perdería mucho la historia. Es decir, hombre, claro, has salvado al mundo, pero no te la van a chupar. Un poco eso. La cuarta categoría va un poco por lo que has anticipado antes. El mártir. Es una variante del antihéroe, pero menos divertido. Este no hace chistes. Es más bien, más que un canalla, es un agonías. Es un triste. Es alcohólico. Seguramente policía o militar. O sea, investigador retirado. O investigador privado, efectivamente. Su exmujer está casada con un subnormal. Y él, aunque quiera mucho a sus hijos, siempre acaba fallándoles. Pero ojo, ella es la mala porque siempre le está echando la bronca. Es que no ves a tus hijos, es que se han llevado una decepción porque no has ido a su baile. Has llegado borracho al cumpleaños de tu hijo pequeño. Claro. Le has pegado un poquito, está mal. Claro. Seguramente, a lo largo de la película, toserá sangre.
Y eso nos indicará que al final de la peli se inmolará para salvar a alguien que lo merezca más que él, dejando con cara de idiota a la exmujer y a su marido imbécil que seguro que no la satisface en la cama. Porque además la exmujer, aunque le odia y todo esto, en realidad la exmujer le ama. sigue enamorada de él. Sí, efectivamente. Simplemente que por ideales feministas absurdos se divorció de él porque no la cuidaba y le hacía daño. Claro. Pero en el fondo le pone cachonda. Claro. Que es lo que la película se esfuerza mucho en dejarte claro. Dejarte claro, que se ha buscado un marido guay, pero aún así ella está enamorada del canalla. Sí, el nuevo que marido... es un poco Californication, ¿no? Toda la serie Californication se sostiene sobre... Pero claro, como es David Duchovny, pues efectivamente... Claro, no vas a estar enamorada de David Duchovny, pues claro. Para siempre. Pues el amor romántico nos ha jodido mucho y si a eso le pones la cara de David Duchovny... Pues chicos, yo también me enamoro. Pues sí. Y yo aunque también. me joda. Todos. Claro. Este es un hombre muy serio, con grandes traumas y siempre lleva sangre en la cara. Cualquier peli que vaya sobre un policía y que no haga risa cumplirá con este perfil. De ejemplos podemos poner a Clint Eastwood en Gran Torino o Matthew McConaughey en True Detective. Ay, Matthew McConaughey, qué pesado, me gusta mucho True Detective, pero qué intenso este hombre. Pues sería el clarísimo que a lo mejor ejemplo. Con 3 meses de terapia estarían bien. Ya, pero entonces no serían interesantes e intensos. Claro, pero... Serían el nuevo marido de su exmujer. Ya. Y alguien que seguramente follaría mal. Claro. Porque para follar bien tienes que estar bien amargado y bien... Y duro y sudoroso. Y además estos cuando van al bar a beber, porque ellos entran al bar, o sea, quiero decir, beben y se van, sí. Nunca piden el alcohol en plan, por favor, un gin tonic. No, ellos dicen cosas como, ponme un trago. Ponme un trago. ¿Cómo un trago? O dan solo un golpecito en la barra. Exacto. Y el camarero ya sabe, porque como son alcohólicos, claro, pues ya sabe lo que bebe. Claro. Una bebida sin mezcla. Ponme un trago. He tenido un día duro. No le ponen ginger ale tampoco. No, ni cardamomo, ni nada. Y bueno, y entramos en la última categoría. El villano. Suele ser un rico empresario o un asesino. Tiene algo que le cataloga como villano. Ha actuado mal toda la vida, pero algo sucede que le obliga a proteger algo o a alguien. Este algo o alguien le hace descubrir el valor del amor y la amistad y del preocuparse por los demás. Suelen morir al final en plan redención, como la anterior categoría. Las pelis de vaqueros suelen tener un protagonista de este estilo. Es un antihéroe, pero con una moral mucho más jodida. El Jean Reno de la peli León el Profesional sería un ejemplo bastante acertado. No la he visto. Pues sí, son estas personas que cambian, que han sido malos toda la vida y de repente algo les hace cambiar y tal. Pero siempre mueren. Bueno. Y bueno... No los echaremos de menos. Podría extenderme más, pero vamos, creo que he hecho una radiografía bastante certera. Muy bien, de los machotes. De los principales protagonistas. La masculinidad en el cine. Tú, si Excalibur, te lanzo esa pregunta. Si se hiciera un biopic sobre ti, llamado Excalibur Ramón, ¿qué arquetipo de señor o del cine serías tú? El mártir. El mártir. El cuarto. El triste, pero tú alcohólico. No bebes mucho. No bebo mucho. Tienes que empezar a beber. Ya. Y además tú cuando te ves un chupito luego pones cara así de como que te da repeluco y tal, escalofrío. Me y queda eso, mucho para eso aún. Sí. Entonces tendría que empezar ya. Tienes que empezar a beber más y si puede ser que te pase algo muy jodido. Vale, pues me lo curaré más. Pues si no echas en falta ningún perfil de los que te he comentado. No, creo que es una radiografía muy certera. Gracias, Excalibur Ramón. De nada, es un placer. Normal. Excalibur Ramón, vengo a compartir contigo un sentimiento, una cosa que me pasa, que no tengo grandes argumentos para defenderla, pero que me está pasando. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes empatizarán con esto que me está a mí sucediendo. A ver. Vengo a hablarte de la película de Queen. Vamos a dejar claras algunas cosas, ¿vale? Bohemian Rhapsody. Vamos a dejar claras algunas cosas.
A ver. El segundo vinilo que yo tuve en mi vida, Ujú, hace 500 años, fue el de Miracle, de Queen. ujú. Me he criado escuchando a Queen, me gusta Queen, Queen está bien, no cuestiono la hegemonía de Queen, Queen son indiscutiblemente un grupazo. Queen es todo, guay, sí. todo lo que tiene que ver con Queen está guay. ¿Por qué se avecina un pero aquí? Pero Sí. he notado a mi alrededor una mundo normalización Ujú. en torno a la película de Queen que me molesta. Me molesta que personas que están completamente metidas en el mundo normal Sí. no vaya a ir por el rollo de ahora todo el mundo es fan de Queen, que eso me parece bien, que todo el mundo sea fan de Vale, Queen. vale. Es un matiz, un pequeño matiz, que tiene que ver con el... ¿Has visto la película de Queen? Eso en entornos, te hablo de Ujú. administraciones públicas, te hablo de ir a la panadería, o sea, te hablo de que el mundo normal ha fagocitado a Queen de una manera Sí. que me está perturbando. No he Sí. visto la película, no la puedo ver. Y estoy Ya. segura de que la veré y me gustará. Ya. Qué duda cabe. Sí. Pero no la puedo ver porque me parece tan mundo normal que algo en mí lo rechaza. No sé si los oyentes, nuestros queridos oyentes, te llegarán a entender. Yo te entiendo perfectamente. Claro, yo creo que esto es una cuestión... yo entiendo que es difícil, porque yo no cuestiono ni a Queen, ni a su película, ni me parece fantástico. Ni a que a la gente le guste Ni Queen, que a la gente le guste de repente. Queen. Es este fenómeno en el que de repente, ¿qué te diría, tío? Tú vas a sacarte un empadronamiento Sí. y la funcionaria o el funcionario que está allí se siente súper malote porque Claro. ha visto la Ya. película de Queen. Y además Ujú. han flipado con los últimos 20 minutos, que yo no la he visto, ya te lo digo, pero por lo que he escuchado contra mi voluntad, parece ser que es un playback en el que los Sí. actores imitan a la perfección Ujú. el concierto del Live Aid, ¿no? Ujú. Vamos Sí, a ver. sí que es Pero eso, me sí. estás diciendo... No, yo no la he visto, y a lo Sí. mejor la veo y flipo con esto. Ujú. Pero el tema de que la gente... ¡Buah, es que lo hacen súper bien! Bueno, está haciendo un playback, ¿no? O sea, para eso no te compensa más ver el concierto. Digo, ¿eh? Así como, no sé, llámame loca. Y entonces, el rollo de que ahora a tu madre, a tu padre, a tu primo, de la panadería, estén todos ahí como... ¡Qué guay la peli de Queen, eh! ¡Cómo mola Queen! Les parezca un imperativo ver la película, además. Claro, porque además, vamos a ver, no eres... ¿Cómo te lo diría? Esta gente se ve con un puntito como de... Buah, es que me gusta Queen. Mira, Ya. yo he trabajado 11 años en orquesta y en todas y cada una de las orquestas tocábamos no una canción, sino un mix de Queen. O sea, Queen siempre ha sido mainstream. Sí. Estábamos guay con Queen. Queen Sí. ya era una cosa que la dábamos por hecha. Queen es posiblemente pues, uno de los mejores grupos de rock de la historia. Ujú. Ya era indiscutible. Estábamos bien teniendo a Queen en lo más alto. Entonces, como este rebrote de... Ya ha habido un rebrote. Ay, sí. me da un poco de pereza. Sí, No sé además si se me ahora, entiende. Sí, yo te entiendo perfectamente y entiendo que esta gente, o sea, me hace un poco de risa porque es como que de repente ellos escuchan mucho Queen, cuando, tío, llevas 20 años sin escuchar Queen. De Lo escuchar sabemos todo. nada. Nunca le has dado al play a un disco de Queen. Lo que pasa es que todos hemos oído mínimo de 20 canciones de Queen porque Porque vas al dentista y ponen Queen, porque vas a la verbena de tu pueblo y se toca Queen, porque... porque hicieron muy buenas canciones Claro. y se han popularizado muchas Claro, porque de hecho ellas. Queen tienen como, no sé, 15 canciones que forman parte del acervo cultural Exacto. de nuestra sociedad. Y eso es así, ¿no? Entonces, por eso, como yo noto que con Queen todo estaba bien. Está guay que hayan hecho la película, está muy bien que el actor lo haga igual. Todo está bien. Pero empiezo a estar un poquito cansadita de que el mundo normal esté... Además, como yo soy percibida como rockera, Ujú. el mundo normal busca esa complicidad en Claro. mí. Yo voy a la frutería y la frutera piensa, ella es rockera, ella me entiende, ¿no? Y entonces me dice, ¿has visto la película de Queen? Buscando mi connivencia, mi la complicidad, complicidad que da. esa hermandad entre fans de Queen. Han encontrado un punto en común contigo. Claro, y además te digo una cosa, el rollito de tengo 40, 50, me da la crisis, me compro una Harley y ahora soy súper rockero porque me gusta Queen. No puedo. Entonces aquí lo dejo. Sí. Es algo muy personal, es una cuestión visceral que me estaba pasando y que yo sentía la necesidad de compartirlo porque lo estoy pasando mal. Pues Lo aquí, estoy pasando mal. aquí ¿Tú lo has visto? No, no la he visto. No la he visto, además, porque no me gusta su director. No diré aquí su nombre. No vamos a hacer publicidad.
Ni voy a decir por qué no me gusta, pero no me gusta él. Tienes un beef contra el director. El director es algo personal. Es mala persona y no... Excalibur y Ramón no ve películas de malas personas. Efectivamente. Ahí entonces lo dejamos. No quiero saber nada de él y por eso no la voy a ver. Bueno, igual la veo, ¿sabes? La veremos. Pero no voy a pagar por verla. O sea, Claro. voy a esperar a que salga en Movistar Plus. Vale, la pues veré. nada, cuando la pongan en Movistar Plus me avisas y la vemos. Vale. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? ¿Canciones? Queridos oyentes de Todo Mal, hoy Hola. hemos decidido, en Ujú. Canciones que ya, Ujú. como nos ha gustado el rollo este de enfrentar a Ramoncín con Loquillo, porque Sí. ha sido nuestra encuesta más votada en Facebook, Ujú. hemos decidido enfrentar a otros dos señores. Claro que sí. Esta vez no les une el estilo musical, pero sí que les une la temática. la temática, lo rancio, Ujú. la caspa Sí. y, digámoslo ya, el toreo. Hemos elegido dos canciones del pop español, y dentro de pop entra cualquier mierda, Ujú. que hablan del toreo, de Ole. esas alegorías del Esas- toreo con la conquista de una mujer, Efectivamente. esas metáforas rancias y Qué- asquerosas. Qué maravilla. Ansío de ganas de escuchar tu análisis. Ansío de ganas. Ansío de ganas no se puede, no existe. Ya no existe. Bueno, pues da igual. Yo vengo Ujú. con este señor que tiene una... Desde aquí, esto tiene nada que ver, pero yo se lo digo, Jaime Urrutia, Jaime Urrutia. hidrátate la cara. He visto carteras de cuero más hidratadas que tu cara. Bueno, me siento identificado con él, pobre hombre. Yo es que lo veo y pienso, hombre, una crema, un Mm. serum, algo, ¿no? Esa piel. La culpa fue del Del cha-cha-cha. cha-cha-cha. ¿Es de toreo? ¿Es de toreo? el Hombre, cha-cha-cha? claro, yo de hecho no era consciente de que de esta temática taurina Ujú. hasta que me puse a analizarla porque le tenía ganas yo a Jaime Urrutia. Claro. Y de repente me he encontrado con algo muy horrible. No va sobre el cha-cha-cha. No. En esta canción, Jaime Urrutia utiliza el toreo y sus recursos y su vocabulario Ujú. para hacer una analogía con la conquista de una mujer. Es decir, Qué bien. Jaime Urrutia es el torero y Ajá. la chica a la que quiere conquistar es un toro. Vaya. Al final no la mata, eso hay que Bueno. agradecérselo. Pero bueno, saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi quite mejor. Ay. Estabas sudadita. ¿Cómo que sudadita? Sudadita. Pues era una noche que hacía calor. Vaya. Te invité a una copita, porque claro, sudada con copa, ¿no? Ujú. Y tú me endosaste el primer revolcón. Revolcón de que te ha cogido el toro, ¿eh? Ah, no vale. pensemos mal. O sea, como que ella le hace un... ¿Qué No pasa sé de qué él o algo quiere así, decir, ¿no? supongo, sí. Vale. Tenías querencia a la barra y tuve que tomar 3 puyazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición, que con olés me animaba mientras me arrimaba a tan brava mujer. Es terrible esto, porque además ese vocabulario de como cuando Loquillo se pone así culto, Sí, ¿no? es que estoy bastante en shock porque no tenía Ya, ni idea yo de tampoco- que el cha-cha-cha hablaba sí. de esto. Y yo bolinga, Vale. haciendo frente a la situación con torería y valor. Ole. Y allí, en la arena del nightclub, Ujú. citando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura, palpando tu faja. Me da asco decir esto, ¿eh? Con garbo y valor. Entre olés, ovaciones y aclamaciones de satisfacción. Qué bien. Y llegamos a, por fin, la culpa fue del cha-cha-cha, que tú Ajá. me invitaste a bailar, o sea, la culpa tuya, Claro. que me has invitado a bailar, y a Claro. partir de aquí yo te voy a coger y te voy a torear. Embistiendo a mi capote, yo me asomaba al balcón de tu escote. Es terrible. La culpa fue del cha-cha-cha, sí, insiste, sí, Ujú. fue del cha-cha-cha, que me volvió un cara dura, ¿eh? Pobrecito. Pobrecito, por la más pura casualidad. Y ya concluye. Salimos por la puerta del nightclub, cogidos de la mano para celebrar el triunfo verdadero del arte torero y del cha-cha-cha, que nos unió para siempre, sentimentalmente, por casualidad. Mira, Vaya telaza. vaya tela, ¿eh? O sea, es que estoy en shock. O sea, pero el cha-cha-cha no, o sea, realmente está para el título de la No canción. lo sé, Excalibur, yo estoy igual que tú. ¿Qué Yo conexión hay? El cha-cha-cha es un tipo de baile, ¿no? Sí.
Entonces, pero hay una conexión. No, de hecho el toreo, si tiene conexión con algún tipo de música o de baile, es con el paso doble. Hasta donde Claro. yo, como es cantante de orquesta, tengo entendido. Hostia, se me escapa bastante. Me hace mucha gracia el final donde él de una forma totalmente involuntaria se vuelve en un cara dura. Un cara Es- dura, De un forma café quijano, un canallita. un canallita, un gamberro. Estoy muy sorprendido. Yo estoy muy sorprendida también porque no me lo esperaba esto, porque es una Ujú. canción que escuchas de fondo pero no haces mucho caso y de repente esta lírica torera. Brutal, porque ¡Qué es que no- horror! Hay algo más Sí. rancio, más señoro, Ujú. más asqueroso que el toreo llevado a... O sea, este intento de elevar el toreo a poesía. Y Bueno. además esta analogía con el ligar. Sí, la analogía con ligar es Terrible esto. está clarísima. Pues sí que hay, sí que existe. Sí que existe alguien que es capaz de hacer lo mismo o incluso peor y lo hizo no sé cuántos, 20 años después, en el 2002. Dilo ya, Escaliburcio, dilo ya. Como muchos intuirán, Intuirán. como muchos intuirán, Chayanne con su torero. Yo he cantado los coros de torero por Ujú. dinero. ¿Y qué sentiste al Pues hacerlo? muchísimo asco, la verdad. Pero bueno, me pagaban y tenía que hacerlo. Pues nada, es una canción de 2002. Me gusta mucho el título del disco de donde está la canción, que se llama A solas con Chayanne. No sé, me hace risa. Pero Una como a cosa solas guay. con Chayanne. Pues sí, voy a entrar sin más dilación a leerte las letras de esta canción. De lunes a domingo voy desesperado, Desesperado. el corazón prendido allí en el calendario. Chayanne me ha salido que nadie, muy cachondo. Muy bien, muchas gracias Chayanne por la información. Buscándote y buscando, ojo al verso que me hace mucha risa, buscándote y buscando como un mercenario. Me hace mucha risa primero el primer verso, buscándote y buscando, hay Pero- que rellenar el verso, hay que rellenarlo, como Claro. sea, buscándote y luego que pongo buscando. Claro. Y como un mercenario. Me flipa siempre como esta gente le da connotaciones violentas a lo que es la conquista. Sí, ya hemos hablado de esto y Hemos es hablado ya de llamativo. esto, pero es que se repite constantemente. Claro. Las connotaciones violentas, como un mercenario. Pero ¿en qué mundo vivimos? Las manecillas giran, yo voy al contrario. Ya estás como... Te veo con ganas de cantarla, porque le estás dando como la Como un- métrica. Las es- manecillas. Yo es que la he bailado mucho en Bananas Maxi Disco. Qué asco, esta tío. canción. Ay, yo he pasado, ya lo sabes. ¿Tú crees que estaba- habremos coincidido en alguna verbena en la que tú fueras... No, yo verbenas no iba, yo iba a Bananas Maxi Disco. Me subía al podium y lo daba todo. Madre mía. Bebiéndome la vida a sorbos y a tragos. Vale, otro, borracho, otra vez. ¿Por qué diferencia entre el sorbo y el trago? No lo sé, pero para rellenar el verso. Es que Claro. claro, solo tiene ideas como muy concretas que se resumen en una palabra. Pero ¿por qué y no le tienen- dan una vuelta? Dar una vuelta. Bebiéndome No, no. la vida. Yo qué sé, a tragos largos, ¿vale? A sorbos y a tragos. Pero es que a sorbos y a tragos. Me ha hecho mucha risa porque... Matizar esa diferencia. A veces doy sorbos, pero es que a veces doy tragos. Bueno, Chayanne, es que nos da igual. Me hace mucha risa porque realmente hay un paralelismo con clavado en un bar en esta, Sí. en esta canción brutal. Me viste así de frente, qué tremendo impacto. Pero qué Claro. tremendo impacto Pa- sí. se lleva ella. Claro, esta es la duda, es lo que te iba a preguntar. Qué tremendo, porque dices, me viste tú, Claro. qué tremendo impacto. En plan, soy Chayanne, te has Soy- quedado loca. Claro, a eso voy, a eso voy. Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que sé, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. No puedo no cantar este estribillo. A mí me gusta mucho este estribillo. O sea, no se me ha quitado en la cabeza en todos estos años y no creo que se vaya No, si jamás. nos ha ido ya, olvídate.
Pero vamos, bueno, para analizar este estribillo, pues bueno, es como la visión de esta canción también Pero pone yo a también- la mujer el papel de toro. Pero también veo aquí que no tiene, que la estrofa y el estribillo no tienen ningún sentido. Por lo menos Jaime Urrutia ha elaborado ahí como una alegoría. ¿Pero esto qué es? Claro, ¿Tiene es que que ver con además... el calendario, el mercenario con ser torero? ¿Tiene nada que ver? No, él va juntando cosas, Me ideas. viste de frente. Es un poco la escuela de Melendi también. Sí. Sí, va juntando cosas y tal. Y nada, al final compara a ella con un toro y es esa visión de que la conquista es algo peligroso, es algo que te trae Bueno, cosas de hecho malas. a los toros se les mata con un Efectivamente. sufrimiento horroroso. Efectivamente. También te digo, claro, que los taurinos sostienen que hay un arte en eso. Y esta Ujú. gente ha elegido el toreo para una canción, con lo cual igual se creen que está guay. Pero, ¿cómo se combate todo esto? Con alcohol, Con alcohol. por supuesto. ¿Torero tenía coreografía? No lo sé, yo creo que sí. Bueno, el videoclip la tenía. Hombre, pero a ver, seguro- Chayanne, Ay, claro. ¿Qué va a ¿qué- hacer qué en un estoy diciendo? videoclip? Chayanne. ¿Qué ha sido de Chayanne? Pues no lo sé, creo que sigue intentándolo. Bueno, tuvo éxito y ahora no sé. No sé, se irá con Ricky Martin. Es que no sé. No. Molaría como meterlos a todos estos, ¿no? A Chayanne, a David Civera, a Raúl. Mm. No sé, meterlos en una casa en plan Sí, hasta que solo quede uno. Que se maten ahí, que se coman. Se coma literalmente. Que se coman el uno al otro. Y luego hagan una canción alegre ahí. Caníbal, ¿no? No sé. Te gusta mucho la carne porque... Claro. Un Bueno, viven ahí de... Sigo que aún queda canción, ¿Ah, aún sí? queda canción. Sí. Te dicen que ya me vieron solitario en un callejón. Ahora llega la parte de la canción donde da pena. Ujú. Que ya sabes que en todas estas canciones siempre hay un momento donde el cantante intenta dar pena. Solitario en un callejón, que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió. Uy. Ahora se pone de mala hostia. También está la parte donde él expresa que está un poco a malas, que si te dice puta, que no es su culpa, que Es que claro, el le que ha está muy cambiado- estresado. Le ha cambiado el humor. ¿Y tú por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te Uy. buscaré. Vuelve conmigo. Bueno, Ah. pero esto yo creo que puede ser Claro, es el acoso, es la pues un estrofa del delito acoso. esto, ¿no? Todas las canciones estas tienen su estrofa para la autocompasión, la estrofa para el alcohol, la estrofa para la rabia y luego tiene la estrofa donde describe el acoso, donde describe te estoy buscando, te estoy persiguiendo, te estoy haciendo tal. Es alucinante, pero son un calco todas. Claro, pero Chayanne, deja a esta mujer en paz. Déjala en paz. Porque tú no sabes que yo te necesito. Que ella te necesite o no es irrelevante para Claro. Chayanne. Además, Realmente. porque tú no sabes, a mí me suena un poco amenazante, ¿no? Exacto. Yo te necesito como perro al amo, que es Qué turbio esto. muy turbio. Que si tú no respondes, aquí todo es caos. Me gusta Madre mucho. de Dios. Y nada, pues eso, el caos y no sé qué. Y ya vuelve otra vez el estribillo y acaba con unos versos que me gustan mucho, que es: de noviembre hasta enero, Ujú. sé que te necesito. Ay, de junio a febrero, quiero que estés conmigo. Bien. Y en marzo, el amor. En diciembre, tú y yo. No importa mi amada. Si hay que ser torero. Pero esta persona no está bien. Quiero decir, aquí yo veo como una Sí. fascia de broca o Sí, algo. primero separa el año en meses muy random, de noviembre a enero y tal, como si fuera un autónomo que está haciendo cábalas para hacer la declaración, y luego hace versos que no acaban, que es: y en marzo el amor, en diciembre tú y yo. ¿En diciembre tú y yo qué? No importa mi amada, no importa qué. No entiendo nada. Bueno, no creo que no hay nada que entender. Porque lo que importa es Ser torero y poner el alma en el ruedo. Porque no importa lo que se venga. Es peor de lo que la recordaba. Claro, yo nunca presté atención a las estrofas. Claro. Yo escupía mi coro en el estribillo Y ya está. con una sonrisa de aparente felicidad mientras estaba muerta por dentro, y las estrofas pues no les presté atención jamás. ¿Y cómo te sientes después de este análisis del toreo en el pop? Pues me causa una sensación estoy jodida, porque realmente
Esta gente tiene dinero, entonces podrían pagarle a un letrista que Sí. escribiera, no te digo yo que te escriba ahí las rimas de Becker, pero coño, que tenga sentido, que haya un hilo Claro. conductor, que las frases tengan su sujeto y su predicado, su complemento directo, si la No es canción mucho lo pedir. requiriera. No es mucho pedir. Claro. Yo creo que podemos exigir un mínimo. Un mínimo, lo que es pues, una cosa gramatical, ¿no? Por favor, es que esto no se puede soportar. Ay, la fiesta nacional. La felicidad se lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El ritmo de este waterfall. Caliburcio, Ujú. hay algo que ha venido de la mano de Mr. Wonderful que es terrible, y es el amor por las frases profundas con pretensión de pensamiento intenso, místico y coacher en todas las redes sociales. Ujú. Es como una unidad mínima de poesía. Esa cita célebre de perfil bajo, esos protorrefranes, esos proverbios wannabis. Hoy en día, cualquiera se siente en Instagram Federico García Lorca añadiéndole a la primera frase de mierda que se le ocurra una tipografía de máquina de escribir y una foto en blanco y negro, preferiblemente de un bosque o de una tía buena triste. ¿Tú te has percatado de esto que está pasando, sobre todo en Instagram? Por supuesto, es una plaga. Es una plaga, ¿eh? Es una puta plaga. Se mezclan aquí las adaptaciones más low cost de las filosofías orientales, el misticismo New Age, el coaching, el positivismo cutre, todo el rollo este de la resiliencia, porque hay que ver lo que le mola a esta gente, la palabrita Muchísimo. resiliencia, y la falta de respeto más absoluta por la poesía o por cualquier disciplina mínimamente literaria. Así, bajo hashtags como reflexión, frase o frase del día, nos encontramos con horrores lingüísticos y pseudopoéticos de aspirantes a Paolo Coelho que exhiben sin rubor sus pensamientos más intensos, alguno de ellos Ujú. firmados con un horóscopo, en plan, No. un no. Sagitario. ¿Cómo Sí. que ¿Sí? Sí. Eso Algunas no de lo he estas visto yo. frases, Escaliburcio, se están firmando en internet con horóscopos. Un acuario. Un acuario. Exacto. Un capricornio. Tal cual. Madre mía. Sí, esto está Joder. pasando, ¿eh? De hecho, te voy a leer algunos Ah, qué ejemplos bien. Es lo que te iba a pedir. que pondrían de mala hostia hasta James Rhodes. A ver. He de decir que hacer esta investigación a mí me ha costado bastante salud. Pues, Vamos allá. Expía esa mierda que tienes dentro. Voy a empezar con un surtido así variado de lo mejor que yo he encontrado, ¿vale? Algunas te va a costar, vas a decir, ¿qué? Porque algunas frases incluso no están completas. Carecen de complemento directo, Ah, indirecto o el que sea, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Venga. Relájate y deja que pase. Ya lo deseaste y el universo escuchó. Entonces tú ahora te tienes que esperar a que el universo, que ya te ha puesto en cola, ¿no? Pues a que te toque. El universo ya te ha escuchado. Sí. Relájate y espérate a que te llegue el turno. ¿Pero se ha acabado? Sí. A ver, ¿qué La era eso? frase es, relájate y deja que pase. Ya Vale. lo deseaste y el universo escuchó. Esta es la frase. Hashtag reflexión. El universo. Hashtag reflexión, Caliburcio. ¿Desde un Capricornio o de un.? No lo sé, en este caso. Otra. Ese es el problema. Solo por el miedo a que salga mal, no lo intentamos. Pero. Ese es el problema, Caliburcio. Pero es una frase normal, Sí. ¿no? De una conversación normal. Claro, es que es eso. Es que cualquier frase con una foto adecuada y una tipografía correcta Parece una cita. es una cita célebre para esta Es una gente. Ese es el problema, que la gente aspira como a ser citador célebre. Citador célebre como profesión. Entonces, bueno, sigo. Solo una cosa convierte en imposible un sueño. El miedo a fracasar. ¿Cómo te quedas? A ver, me está costando mucho cambiar mis estructuras neurales para. Claro, porque tú me dices una frase, igual no tiene ni predicado y claro, como acabas, no sé muy bien, no sé cerrar ese pensamiento, Vale, yo entonces te voy se a- me queda en el aire. Vale, yo te voy a hacer una señal. Voy allá, ¿eh? Vale, Esta me da muchísimo asco. vale. Por muy fuerte e independiente que sea una mujer, de vez en cuando también necesita cerrar los ojos y oír un tranquila, yo te voy a cuidar.
Hashtag frase del día. Vale. Pero esto no es poesía ni nada. Bueno, sí. O sea, no, pero esto se está agrupando en internet en una corriente nueva poética. Pero no es un poco como, no sé, es como si yo digo, si un día estás muy cansado, coge un sofá y siéntate. Lo mismo. De hecho, esta frase que tú acabas de decir a mí me parece infinitamente mejor. Tanto en su forma como en su fondo, he de decir. Sí. Un Capricornio. Un Capricornio. ¿Tú eres Capricornio, Caliburcio? Soy Capricornio. No sé, como no tengo ni idea de horóscopos, pues no sé si eso te convierte en un gilipollas o en una persona maravillosa. No te quepa la menor duda. Bueno, sigo con esta que es muy fuerte. A ver. El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Hashtag reflexión. Impresionante. ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver, esta persona tiene un cacao porque aquí nadie, el tigre y el león tampoco trabajan para el circo, no mantienen lo que llamaríamos una relación laboral con el circo, ¿me entiendes? Pero bueno, ya. Otra. Vale. Hay amistades que son familia y qué bonito es. Hashtag frase del día. ¿Pero cómo que frase del día? Frase del día, pero joder. ¿cómo no puede ser frase del día? No es ni una frase. Claro que no. Bueno, sí, es una frase. Es una oración, es una gramaticalmente hablando, vale. Sí. ¿Qué es? ¿Los amigos son la familia son los mejores amigos o algo así, dice? Sí. Y ahora vamos con el temita motivacional. No dejes que nada te desanime, porque hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante. ¿Pero qué mierda es esa? Una mierda muy grande. Pero bueno. La que viene vas a flipar. Una patada en el culo. Porque de momento yo no estoy citando los usuarios y tal, porque bueno, que tampoco hay necesidad, ¿no?, de hacer sangre. Pero este en particular, @unchicoinfeliz. Que ya solo con ese usuario ya da mucho asco. Sí. Bueno, pues la frase que te voy a leer, a ver. No vas a dar crédito, tiene 16.404 likes en el momento de mi investigación. Madre mía. La frase es la siguiente. Oye, te amo un montón. Te juro que esto es verdad. Oye, te amo un montón. 16.404 likes. Pero este gamberrismo, canallismo, craquismo, esta poesía... Es la unidad, es que no llega ni a contener la unidad mínima de poesía, ¿no? No la tiene, no. ¿Qué hace? ¿Pero qué dice? ¿Te amo un montón? Oye, te amo un montón. Y de fondo una foto de una tía buena triste, porque claro, las tías buenas que están tristes son básicas para dar el apoyo visual necesario a esta poesía de la que yo te estoy hablando. De poesía, sí. Hashtag reflexión, sin las tías buenas tristes en blanco y negro, nada. Claro, pero aquí ha habido una evolución, porque claro, para que el oye, te amo un montón, parezca lo que parece, o lo que ellos quieren que parezca, que es como una poesía urbana o algo parecido. Más que urbana, no. Más que urbana sería como de urbanización, ¿no? De urba. Poesía urba. Oye, te amo un montón. Te amo un montón. Es coloquial, es una frase... Sí, es como si yo pusiera en una foto de un bosque, oye, voy a bajar a por el pan. Hashtag frase del día. Claro, pero claro, no estás poniendo palabra montón, ¿no? Estoy hablando de no sé qué, te quiero un montón, ¿no? O sea, es algo coloquial que tú no metes en una poesía. O sea, no estás metiéndolo en una poesía. Si hiciera una poesía con sus versos, con sus movidas... Excaliburcio, un chico infeliz, @unchicoinfeliz. Sí. ¿Tiene sus propias normas? Pues... Le reza a su propio Dios. No vengas tú a ponerle puertas al campo. Pero es que entonces se queda en nada. Oye, es que al final la evolución de esta poesía, ¿qué va a ser? Poner su puto nombre y ya está. Está por ver. Está por ver. Ahí estaremos para investigarlo. Lo flipas. Y no, ya está. Eso sería... Total. Pero te voy a decir otra cosa, Excaliburcio. ¿Tienes más? Para ver un arco iris, debes aguantar primero la lluvia. Me gustan mucho estas metáforas que relacionan los fenómenos de la naturaleza, claro, con el devenir, el destino. Es verdad. Sí. Claro, la peña lee eso y dice, sí, joder. Porque es verdad, para ver un arco iris tienes que aguantar primero la lluvia. Pero eso no significa que porque tú estés sufriendo en tu vida, lo estés pasando mal, después vaya a venir ningún arco iris.
¿sabes? No. ¿Cuántas veces llueve y luego ves un arco iris? Pocas. Pocas. Y esta que me gusta mucho, que es un grito desesperado. Ujú. Necesito que el universo conspire a mi favor por un momento. Hashtag frase. Pero- Que tiene el mismo sentido que decir, necesito que Saturno dé 2 vueltas de campana ahora mismo. Ya. Dejad de pedirle al universo movidas. Al Dejadle en universo, paz. esto quizás sea doloroso, pero Sí. hay que decirlo ya. Al universo le importáis una puta mierda. Efectivamente. Entonces, esta gente que le pide al universo, que teoriza sobre las intenciones del universo, que le hace la pelota al universo porque son tan rastreros de su movida mística, que le hacen la pelota al universo. O sea, por favor, Lo curio- dejad de hacerle la pelota al universo. Lo curioso es que esta gente irá de atea. Claro, sí. Ellos irán de ateo, por eso le hablan al universo. Le hablan al universo. Al universo, ¿eh? Sea eso lo que sea, Lo que sea. en su cabeza. Luego he destacado los fans de una corriente, digamos, poética, Ujú. retórica, que a mí me dan un asco muy particular y que, por favor, desde aquí pido que terminemos con esta plaga, que son los que construyen sus frases, pero todo esto es muy aplicable a las Ujú. letras de las canciones y en general a casi cualquier manifestación artística que incluya el lenguaje, que son los que utilizan el oxímoron, la paradoja o la antítesis. Contraponen 2 términos opuestos y entonces a ellos esto les parece la hostia, Ujú. esta figura retórica les da la vida. Te pongo unos ejemplos. Si no fuimos nada, ¿por qué sentimos todo? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Y ya todo, está, ellos porque todo ponen- junto va separado y ponen- separado va todo junto. Hashtag frase del día. Exacto. Entonces ellos ponen 2 términos que son opuestos en la misma frase y les entra ¡guau! Una movida poética ahí de ¡hostia! ¡Qué frase!, ¿no? La he Cuando petado. todo está a oscuras, sé tú quien enciende la luz. Pero que esto, bueno, es aplicable a tu No. vida cotidiana, ¿no? Cuando vas a mear tienes que encender Por la luz del ejemplo, baño. claro, pues cuando todo está a oscuras, enciende la puta luz. Pero esto es muy fito, ¿no? Esto es muy Y fito, muy Melendi. Melendi, Sí, por eso te digo que esto es una movida que está sucediendo, ¿no? Y bueno, es que ya hemos agotado el potencial poético de este recurso. El caudal de este río, Excaliburcio, se ha secado. Este fuego se ha apagado. Esta flor se ha marchitado. Basta. ¿Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo? Tócate el coño. Hashtag Frase del día. frase de mierda. Y voy a terminar con una muy guay. Después de la primera mentira, toda la verdad se convierte en duda. Ahí lo llevas. Que bueno, que esto va un poco de la mano, ya que has Tela. citado a Fito y a Claro. Melendi, toda esa gente, va un poco de la mano del recurso del refrán modificado. Por la boca vive el pez, la casa por el tejado, o sea, que es como coger expresiones y refranes y cambiarlas. Sí. ¿Tú cómo, qué usuario te pondrías tú si tuvieras que ser un poeta de Instagram? Hashtag sacada de polla. Arroba saca. Arroba sacada de polla. O polla sacada, algo ¡Qué así. asco! ¿Vale? Pues nada, Caliburcio, hasta aquí llega mi Pues investigación. muchas gracias, una gran investigación, un gran estudio de poema, la poesía actual. ¿Cómo le llamaríamos a esto? La nueva poesía. Sí, la tontería del día. Hashtag Hashtag- gilipollas. Hashtag imbécil. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Por favor, no sucumbáis ante estas cosas. Dejad la cita célebre en manos de las grandes personas. Dejad la poesía ya. Dejadla en Ya paz. se ha hecho. Exacto. La poesía, Dejad la poesía como está. La literatura ya se ha hecho. Tenemos suficiente literatura, podemos no generar más y Dejad de escribir en cualquier general, cosa. Cualquier cosa. Bueno, pues nos despedimos ya de este programa 15. Programa y 15 ya, qué maravilla. ¿Con qué nos despedimos? Pues nos despedimos con un tema muy guay de Isabel Latorre, que en un proyecto muy chulo que se llama Aisha. Ujú.
Y Isabel Latorre, que nos ha hecho la cortinilla de Mundo Normal, que nos ha ella hecho es la la autora. Efectivamente. Y nada, es un tema que ha compuesto y ha ejecutado En su totalidad. en su totalidad. Ella toca todos los instrumentos y el tema se llama Dorotea. Y además tú le has hecho un vídeo muy guay, Y le he hecho un vídeo súper guay que donde se ella puede ver sale. en YouTube, Exacto. Dorotea de Eisha. de Eisha. Isabel Latorre. La semana que viene, Más y y peor. peor.